Yo quiero llevarles al libro de Lucas. Vaya conmigo al libro de Lucas. Este es un pasaje pero muy conocido. Lucas capítulo 15. Esta es probablemente la parábola más conocida por el pueblo cristiano. Los biblistas creen que probablemente esta sea la parábola de la que más se ha predicado, de la que más hemos escuchado, de la que más hemos hablado como pueblo de Dios. Y bueno, hoy quiero nuevamente ir a ella para extraer algunos principios que nos ayudan a nosotros como hijos de Dios. Me refiero a la parábola del hijo pródigo. Yo voy a ir leyendo versículo por versículo por razones de tiempo. Capítulo 15, versículo 11. Los expertos dicen que esta no se debería de llamar la parábola del hijo pródigo, que más que llamarse hijo pródigo, esta debería de llamarse la parábola del padre admirable, porque lo que sobresale en esta parábola no es la acción del hijo pródigo, lo que sobresale en esta parábola es la acción del padre. Yo no sé si usted sabe, pero la Biblia no se escribió con título, ¿verdad? La Biblia, cuando se escribió, era un solo escrito, y luego los biblistas separaron la Biblia en capítulos y según ellos, como ellos consideraban, gente muy experta y muy de Dios, les pusieron título, y entonces ellos decidieron ponerle la parábola del hijo pródigo. En realidad el título no es parte de la inspiración, más que ya es un trabajo de redacción posterior a que la Biblia fuera escrita, ¿no? Pero los biblistas creen que esta debería llamarse más que la parábola del hijo pródigo, tendría que llamarse la parábola del padre admirable. Entonces vayamos allá. Lucas capítulo 15, voy al versículo 11. ¿sí? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y entonces el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vamos a dejar ahí, aunque posterior voy a seguir leyendo algunos versículos. Lucas nos está hablando de una serie de parábolas que Jesús expuso. Esta parábola llamada o conocida como el hijo pródigo, solamente el libro de Lucas la registra. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Esta parábola solamente Lucas registra esta parábola, que es en la parte central del libro de Lucas. Lucas habla de varias parábolas muy conocidas y muy relacionadas unas con otras. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la parábola de Lázaro, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y en esa sección central de Lucas, entonces Lucas habla de la parábola del hijo pródigo. Y nos empieza diciendo que había un padre, un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor le dijo: Padre, dame la parte que me corresponde. Y el padre permite, cede y le da la parte que les corresponde. En principio debemos de saber que los padres, aunque podían heredar a los hijos estando en vida, normalmente los padres heredaban cuando ellos sentían que estaban cerca de la muerte. Cuando los padres sentían que sus días estaban terminando, normalmente heredaban a sus hijos. Pero siempre era una iniciativa de los padres heredar a los hijos. En este caso, no es una iniciativa del padre heredar a los hijos, es una iniciativa del hijo menor, por lo cual se considera que el hijo menor le estaba faltando el respeto al papá. Cuando el hijo menor le dice: dame la parte que me corresponde, detrás de esa petición hay una falta de respeto al papá, sobre todo en la cultura hebrea. Y no solamente hay una falta de respeto,
Hay un deseo interno del hijo pródigo por salir de la cobertura del papá. Cuando él está diciendo, dame la parte que me corresponde, el muchacho le está diciendo, yo ya no quiero estar ligado a ti. Yo quiero hacer mi propia vida, ser alguien independiente. No solamente tenía que ver con el dinero, tenía que ver con lo que había dentro del corazón del muchacho. Esto se puede traducir como rebeldía. Es como cuando un hijo de pronto se le levanta al papá y no reconoce la autoridad, no reconoce la autoridad que hay en su papá y se rebela, y el muchacho quiere vivir conforme sus propios deseos, pero ya no estar más bajo la autoridad, bajo la cobertura de su papá. Ahora, note usted que el papá cede y le da a ellos sus partes. Vaya conmigo al versículo, estamos en Lucas capítulo 15, el final del versículo 12, dice, y les repartió. ¿Sabe usted que el papá podía haber dicho, no te voy a dar nada? Pero el papá permite y le dio la parte que les corresponde. En los tiempos antiguos, hebreos, el hijo tenía derecho a una tercera parte de los bienes. Y el hijo mayor tenía derecho a 2/3 partes de los bienes. De ahí el concepto aquel en la Biblia de la primogenitura, de la doble porción, porque el hijo mayor siempre tenía derecho a 2/3 partes de los bienes y el hijo menor tenía derecho solamente a 1/3 parte de los bienes. Ahora, el pasaje dice que el papá, si usted lee este pasaje en diferentes versiones, se va a dar cuenta que el papá le da no solamente al hijo menor, sino que también al hijo mayor la parte que les corresponde. Dice se está refiriendo a los dos hijos. Tanto el menor como el mayor agarraron sus partes. La petición fue del hijo menor, pero el padre admite y le da a ambos las partes que les corresponden. Vamos al versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Diga conmigo, se fue lejos. Una vez más, se fue lejos. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe lo que quiere? En otra versión no dice perdidamente. En la Nueva Versión Internacional dice viviendo desenfrenadamente. Eso era lo que el muchacho quería. Salir de la casa del papá para llevar una vida de desenfreno. Y note usted, la palabra dice se fue lejos. ¿Sabe usted que el pecado nos puede llevar más lejos de lo que nosotros pensamos? Diga conmigo, el pecado me puede llevar más lejos de lo que yo pienso. Una vez más, el pecado me puede llevar más lejos de lo que yo pienso. Yo soy de los que creo que uno no cae en pecado. Soy de los que creo que el pecado es un proceso. Porque nosotros hablamos a veces en términos espirituales de caer en pecado como que alguien va caminando y de pronto se resbaló y cayó el hermano en pecado. Pues yo no creo que el pecado sea como un resbalón de pronto, de repente. Creo que el pecado es un proceso y que poco a poco uno va cediendo, va negociando sus principios. Poco a poco uno va cediendo en áreas, y cuando uno mira, gradualmente uno fue descendiendo hasta llegar a un nivel donde uno nunca pensó estar ahí, pero que ahora, producto del pecado, se encuentra ahí. La gente no cae de la noche a la mañana. Alguien no peca de la noche a la mañana. La gente cuando peca, nosotros cuando pecamos, no pecamos de la noche a la mañana. El pecado es un proceso, y ese proceso nos puede llevar tan lejos de la casa de Dios. Tan así que gente que ha fallado a Dios de pronto dice, nunca pensé hacerlo.
Nunca me imaginé hacerlo. Y cuando uno conoce a gente de Dios, uno dice, wow, fulano, fulana, no lo puedo creer. Usted tiene que saber que el pecado es un proceso. Nos vamos retirando poquito a poco de la cobertura del Padre, de la casa del Padre, y cuando miramos estamos más lejos de lo que pensamos. Hay gente que nunca pensó robar, pero que robó y fue a la cárcel. Fue un proceso. Hay gente que nunca pensó probar las drogas, pero que la probó, le gustó y se esclavizó a las drogas. Fue un proceso. Hay personas que nunca pensaron ser infieles en sus matrimonios, pero gradualmente fueron cediendo en áreas. Y sin darse cuenta fueron cediendo y fueron cediendo hasta que fallaron. Nadie de los que estamos acá puede decir, yo nunca voy a pecar, yo nunca haré esto. Le voy a decir, mientras usted esté vivo y mientras yo esté vivo, tenemos que cuidarnos. Porque nosotros, separados de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Se lo repito, mientras usted esté vivo y mientras yo esté vivo, tenemos que cuidarnos. Porque nosotros, separados de la casa de Dios, somos capaces de cualquier cosa. El pecado nos puede llevar lejos. A veces hay gente que dice, yo solamente no quiero involucrarme en iglesia, yo solamente quiero venir de vez en cuando a la iglesia. No saben hacia dónde van, porque poquito a poco uno va saliendo y va negociando y se va involucrando. Un ejemplo claro de la vida cotidiana. Si usted quiere y usted dice, yo me voy a guardar para mi esposo y me voy a guardar para mi esposa, pero si usted está chateando con alguien día y noche, es cuestión de tiempo para que usted cometa un error. Se lo repito, si usted dice, yo no me veo serle infiel a mi esposo, yo no me veo serle infiel a mi esposa, pero si usted está chateando con alguien día y noche, sin parar, con alguien que no es su esposa, con alguien que no es su esposo, es cuestión de tiempo. No tengo que ser sabio, no tengo que ser profeta, no tengo que ser adivino. Es cuestión de tiempo para saber que tarde o temprano usted va a cometer un error. Cuando uno sale de la casa de Dios, básicamente se pierden dos cosas: provisión y protección. Cuando uno sale de la casa del Padre, uno pierde la protección y la provisión. Si no, véalo reflejado en nuestros hijos. Si un hijo de pronto se rebela contra el papá y dice, ya tengo 18 años, yo me quiero ir de tu casa, y se va. Desde el momento que ese muchacho sale de la casa y se va a la calle, ese muchacho está perdiendo la protección paterna. Pero no solamente la protección, está también perdiendo la provisión. Mis hijos no tienen por qué preocuparse por qué es lo que van a comer. Sus hijos pequeños no tienen por qué preocuparse qué van a comer. Esa es preocupación de nosotros los padres. Mientras ellos están en nuestra casa, nosotros damos la provisión y también nosotros damos la protección. Este muchacho quizá pensó, me deja especular un poco. La Biblia no lo dice, pero yo voy a especular, ¿ok? ¿Me permite especular? Este muchacho quizá pensó, le voy a pedir el dinero a mi papá porque ya no quiero que él me controle. Y me voy a salir y saliendo de casa me voy a ir a hacer negocio. Y me va a ir bien en el negocio. Y de vez en cuando puedo venir a ver a mi papá, voy a tener mi negocio, pero ya él no me va a controlar. Una vez que salió de ahí, poco a poco se fue yendo cada vez más largo. Porque el pecado nos lleva más largo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vaya conmigo, estamos en Lucas capítulo 15. Necesito avanzar. Lucas capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fue, agarró su dinero, quizás salió de la casa con buenas intenciones, voy a invertir el dinero, pero una vez que salió de la casa del Padre no usó el dinero correctamente, sino que utilizó el dinero para vivir desenfrenadamente. Toda persona con dinero en las manos y sin el temor de Dios es capaz de vivir una vida desenfrenada. Cualquier persona en la vida con dinero, con posibilidades y sin el control de Dios se dedica a vivir una vida desenfrenada. Entonces este muchacho llegó, tomó el dinero y lo gastó.
Quizá dijo, necesito un carro, ya me da pena andar en caballo, y se fue a Casapela y se compró un carro. La feria andiva, hay que aprovecharla, y se fue y se compró el carro. Después dijo, yo necesito tener un teléfono inteligente, y se fue y se buscó el mejor iPhone. Se metió a galerías, después a Simán, después se fue a Camino de Oriente, contrató los servicios de alguien. Quizás se hospedó en el Princess y llevó esa vida por días hasta que se gastó todo. Ya no tenía para Barceló, Montelimar, ni siquiera para Pochomil. Amén. Los primeros días no salía de Barceló, Montelimar, y lo gastó todo, que ni a Pochomil podía llegar. Y no solamente lo había gastado todo, dice que llegó una hambre en aquella provincia. ¿Sabía usted que en la Biblia cuando habla de hambre normalmente habla por tres motivos? El hambre en la Biblia normalmente llega por tres motivos. En primer lugar, cuando había hambre en la Biblia era por falta de lluvia, y a falta de lluvia no había producción. Por eso en una ocasión el profeta tuvo que profetizar que por 3 años no iba a llover, y empezó un hambre. Pero no era la única razón por la cual había hambre. La otra razón era por la guerra. La guerra, cuando dos pueblos peleaban, y peleaban a tal magnitud de acabarse el uno con el otro, normalmente eso traía hambre, porque el que ganaba barría con todo lo que tenía aquel pueblo: animales, esclavos, comida, y los pocos que quedaban en el pueblo aguantaban hambre. Entonces el hambre en la Biblia es por guerra, por falta de lluvia, pero no solamente eso, también en la Biblia encontramos hambre por disciplina de Dios. Diga conmigo, disciplina de Dios. Hay gente a la que Dios disciplina con hambre, y en este caso hubo hambre en la provincia, en el lugar donde él estaba, y coincidió con que él se había gastado todo. Diga conmigo, se había gastado todo, no había nada. Versículo 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miró a un hombre que tenía su hacienda, y dice la Biblia, se arrimó. Yo creo que nosotros los nicaragüenses entendemos muy bien arrimar. Diga conmigo, arrimar. Después de vivir como rey en la casa del Padre, ¿sabe cómo estaba viviendo? Como un arrimado. Y el Señor le dice, ¿quieres trabajar? ¿Te quiere ganar tu sustento? Ve a cuidar cerdo, es lo único que tengo. Y entonces viene el hijo, viene el muchacho, y se va a cuidar los cerdos. Y era tanta el hambre que el pasaje dice que él deseaba comer el alimento de los cerdos. Él alguna vez se miró cuidando cerdos cuando pensó en salir de la casa de su papá. No, recuerde, el pecado es gradual y nos lleva de poco en poco. ¿Sabe que Dios algunas veces permite que nosotros toquemos fondo? La ley levítica prohibía que comieran cerdo, porque el cerdo era considerado un animal inmundo. Nosotros felices con el cerdo, pero la ley levítica establecía que era prohibido comer cerdo, porque era un animal inmundo, impuro. Y los hebreos no solamente no comían cerdo, sino que procuraban ni siquiera tocar el cerdo. Pues él cayó tan bajo que tuvo que hacer algo que iba en contra de sus principios, y se fue a cuidar cerdos. No había nada tan humillante para un hebreo que cuidar cerdos. Y él no solamente estaba cuidando los cerdos, él deseaba comer del alimento de los cerdos. Recuerde, salió de la casa del papá, y el que sale de la casa del papá pierde la protección y la provisión. Ahora, yo no creo que Dios permite eso con todos, pero es el caso de este joven. Dios hizo que él tocara fondo. Cuando él tocó fondo, versículo 15, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En nuestro lenguaje, yo no sé si ustedes han escuchado, pero bueno, en realidad yo ya tengo tiempo también de no escuchar ese término, pero yo recuerdo que yo tenía una tía que ella criaba cerdo porque mataba cerdo.
la comida que le daban a los cerdos en aquel entonces, no sé si todavía le dicen así, le decían machihue. Pues él cayó tan bajo que deseaba el machihue, deseaba comer el machihue. Versículo 17, por favor. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él reflexiona y dice: yo deseando comer el alimento de los cerdos, pero en la casa de mi padre los siervos, los empleados tienen abundancia de comida. ¿Sabe que el pecado hace eso en nosotros? Pudiendo vivir como hijos del Padre, nos lleva a vivir como esclavos, como don nadie, como gente miserable. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que estando bien en los caminos del Señor se sale y después vive una vida pudiendo estar en la casa de nuestro Padre con un banquete, quizás solo ordenando: oye, al siervo, pizza. El hijo menor quiere pizza, pizza. Y más que era el menor, los menores casi siempre son más consentidos, ¿verdad? Amén. Amén. Si no, pregúntenle a Jacob. Pudiendo estar en la casa del papá, quiero pollo tip top. El hijo menor quiere pollo. Pudiendo tener una vida así, ahora estaba deseando comer el alimento de los cerdos. Me gusta el pasaje que dice volviendo en sí. Otra versión dice recapacitando. ¿Sabes que algunas veces Dios tiene que permitir que nosotros toquemos fondo para que entonces podamos recapacitar? No siempre, porque no es una ley, pero en muchos casos Dios permite que la gente toque fondo. Y cuando ha tocado fondo, cuando ya no hay posibilidad humana ninguna, cuando su vida es un caos, cuando su vida es una desgracia, Dios permite eso para que uno pueda recapacitar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo podría tener una vida mejor, si yo pudiera estarme desayunando un banquete. Si usted está tocando fondo por malas decisiones suyas, Dios lo está llamando a que usted reflexione. Y dice el muchacho: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes que este muchacho, aunque había salido de la casa del papá, él sabía que en cualquier momento podía regresar y que el papá lo iba a recibir? Se lo repito, este muchacho había salido de la casa del papá, pero él sabía que en cualquier momento podía regresar a casa del papá y que el papá lo iba a recibir. ¿Sabe? Uno de los errores que cometemos los padres con nuestros hijos, cuando usted ha tenido un hijo rebelde y de pronto el hijo le dice: yo me quiero ir de la casa, y viene el papá, le dice: ok, anda a probar la calle. Un error de los padres es decirle al hijo: cuando te vaya mal, no regrese. Cuando un hijo se ha ido de casa, es importante que el hijo sepa que aunque la calle lo golpee, las puertas de la casa de sus padres están abiertas. Porque algunos hijos en su rebeldía se toman muy en serio la palabra del papá. Y entonces el papá le dice: andate a la calle, y cuando te vaya mal en la calle no regreses. Y aquel muchacho en su rebeldía, en su soberbia, le está yendo mal. El mundo lo está tratando de patada, pero él en su soberbia dice: no regreso, y no regresa porque su papá lo sentenció que no regresara. Nuestros hijos deben de saber que aunque ellos salgan de casa y se equivoquen y cometan errores,
la casa de su papá y de su mamá siempre tendrán las puertas abiertas. Y eso lo sabía este muchacho. Y dijo: iré donde mi papá y le voy a decir: he pecado, repita conmigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y la Biblia no lo dice, pero me deja especular. Yo especulo que quizá él lo estuvo repitiendo. Voy a llegar donde mi papá y lo primero que le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y lo volvió a repetir: Padre, he pecado. Y lo estuvo repitiendo toda la tarde antes de irse. Y se levantó y se fue donde el papá. Y dice la Biblia que no había ni siquiera llegado a lo lejos. El padre lo notó. Y el padre salió a recibirle y se le echa sobre el hombro y lo besó. Léalo en su casa con calma y se va a dar cuenta. Y entonces el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Soy digno de ser llamado tu hijo. Y no terminó la otra frase. No terminó la frase. ¿Sabe por qué no terminó? Porque el padre lo interrumpió. La frase que no terminó era: hazme como uno de tus jornaleros. Esa frase no se la dijo al papá, porque el papá no le dio tiempo, no le dio chance, no le dio oportunidad de que el hijo le dijera: hazme como uno de tus jornaleros. El papá interrumpe el diálogo y le dice: manden a traer el mejor vestido y me le ponen un anillo y me le ponen una sandalia, porque vamos a hacer fiesta. El padre no permitió que él terminara la frase, porque el padre no lo miraba como un esclavo, como un jornalero. Lo seguía viendo como su hijo. El pecado nos da la mentalidad de esclavos. Diga conmigo: el pecado nos da la mentalidad de esclavos. Pero usted y yo no somos esclavos. ¿Sabe qué somos? ¿Sabe que somos? Hijos. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. El papá no reclamó, no le pidió cuenta. Otro papá se hubiera puesto: te lo dije, te lo dije. Pero el papá no reclamó. No pidió cuenta alguna. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? El papá sabía que venía golpeado y salió a recibirlo y le dio un abrazo y le dio un beso. Uno de los errores de la iglesia cristiana es que cuando alguien viene golpeado del mundo, lo recibimos no con abrazos ni con besos. Empezamos a cuestionar, empezamos a preguntar, empezamos a pedir cuenta. Y la iglesia de Dios tiene que saber que cuando un hermano nuestro se ha ido de la casa y regresa, ya suficiente palo le dio el mundo, ya suficiente maltrato le dio el pecado. Nosotros tenemos que recibirlo con amor. Y el padre dice: vayan a traer el mejor vestido. En otra versión dice el principal vestido. Lo primero que le cambió, ¿sabe qué fue lo que le cambió el padre? Lo primero que le cambió fue la vestidura. Diga conmigo: vestidura. ¿Sabe por qué? Porque la vestidura en la Biblia son un reflejo del estado espiritual. Por eso la Biblia dice que las bodas en el Cordero, ¿qué tipo de ropa? Lino fino. La ropa malolienta que el muchacho llevaba
Imagínese, él estaba cuidando cerdo. ¿Usted cree que él llegó bien perfumado? ¿Usted cree que él llegó con un buen perfume? Y al papá no le importó. Mándenmele a cambiar la vestidura y me le ponen la principal. Quizá el papá en algún momento había dado a hacer una ropa especial, porque la Biblia dice que era una ropa principal, especial. Quizá el papá en algún momento dijo: mi hijo va a regresar y esta vestidura, cuando él venga, se la voy a poner. Y quizá había dado órdenes a su siervo: cuando mi hijo menor venga, esta vestidura es para él. El hijo andaba viviendo perdidamente en la calle, pero el papá en casa tenía una vestidura que había diseñado, que había confeccionado especialmente para el día de su regreso. También le mandó a poner sandalia. ¿Sabe usted que los esclavos no tenían derecho a usar sandalia? Los esclavos andaban descalzos. Y al ponerle sandalia, ¿sabe lo que le está diciendo? No eres un jornalero, no eres un esclavo, eres mi hijo. Y no solamente eso, le mandó a poner anillo. Y el anillo en la Biblia es símbolo de autoridad. En otras palabras, el papá le dice: te estoy cambiando tu estado espiritual. Esa ropa vil que traes, te la cambio. Te pongo sandalia porque no eres un esclavo, eres mi hijo. Pero restituyo también tu autoridad. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Quizá hubiéramos hecho lo mismo que el hijo mayor. Y entonces el padre dijo: vamos a hacer una fiesta, traigan el becerro más gordo. Diga conmigo, más gordo. No era un becerro cualquiera, era el becerro más gordo. Y vamos a hacer un asado, vamos a hacer un banquete, porque vamos a hacer fiesta. Y prepararon a los músicos, porque cuando el hijo mayor dice que iba llegando, escuchó la música y escuchó la danza. No fue una fiestecita tonta. Y el padre dijo: vamos a hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Cuando el padre dividió los bienes, le dio los bienes al hijo mayor y al hijo menor. Y el menor se fue y lo gastó todo. Nosotros, los hijos mayores que no hemos salido de casa, tenemos que patrocinar la fiesta de nuestros hermanos cuando vienen de regreso a casa, porque el menor ya se lo había gastado todo. El hijo mayor es una figura que representa a los fariseos. Si usted, yo no tengo tiempo para entrar en detalle, pero si usted revisa todas las parábolas anteriores, el hijo mayor representa a los fariseos, que se indignaban porque los pecadores eran bien recibidos por Jesús. Cuando nosotros tomamos la misma conducta del hijo mayor, de molestarnos con alguien que regresa a casa y de recibirlo con fiesta, ¿sabes qué papel estamos haciendo? El papel de fariseo. Vaya conmigo a los últimos versículos. Versículo 25, por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar
para él el becerro gordo. Repita conmigo los versículos siguientes. Diga conmigo: entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo le reclama al papá y le dice: haces fiesta porque llega tu hijo, pero yo he sido fiel a ti y me he guardado, no te he deshonrado en nada, y a mí ni siquiera un cabrito me has dado para disfrutarlo con mis amigos. Y entonces el papá le dice: no era necesario, porque todas las cosas mías son tuyas. A veces nosotros vivimos como el hijo mayor, quejándonos porque no hemos recibido un cabrito, porque no hemos podido matar un cabrito para gozarlo con nuestros amigos. Pero no nos hemos dado cuenta que no necesitamos pedir el cabrito para disfrutarlo, porque todo lo que es de Dios es nuestro. Las riquezas inagotables de Dios son nuestras. Todo lo que Dios tiene es nuestro. Si usted dice: yo me he guardado para Dios, me he cuidado para Dios, no he deshonrado en nada a Dios, y ni siquiera un cabrito no lo ha matado, porque todo lo que Dios tiene es también de sus hijos. Todo lo que Dios tiene es también para usted. Si usted no está disfrutando de las riquezas de Dios, no es porque el Padre ha fallado, es porque usted ha fallado en no tomarlo. No sé si me doy a explicar, pero si usted siente que usted ha sido fiel a Dios y que usted no ha disfrutado porque el Padre no se lo ha dado, no lo ha disfrutado porque usted no lo ha tomado. Porque todo lo que hay en la casa del Padre es suyo. Termino diciéndole: me encanta la actitud del hijo menor. Cuando salió de casa era una actitud de soberbia. Dame. Diga conmigo: dame. Una vez más, diga conmigo: dame. Le dijo al padre: dame la parte que me corresponde. Es una actitud de soberbia. Cuando llegó quebrantado y reconoció que había fallado, ya no dijo dame. ¿Sabe lo que dijo? Hazme. Que tiene que ver con entrega. Yo me entrego, humillado, como siervo. Si usted le ha fallado al Señor, y quizá ha habido gente que lo ha rechazado, Dios cada mañana se levanta para ver hacia el camino, esperando su regreso. Dios a usted no lo ha rechazado. Cuando alguien comete error, una de las cosas por las que cuesta que la gente se levante y sea restaurada es porque en general nosotros señalamos a alguien, pero Dios está esperándolo con los brazos abiertos para abrazarlo, para besarlo. Dios no lo rechaza a usted. Dios no lo condena. Quienes condenamos somos nosotros, las personas. Dicen que el único ejército que mata a sus soldados somos nosotros. Nosotros terminamos de matar a un soldado herido. Cuando alguien ha fallado, cuando alguien ha caído, nosotros los seres humanos desbaratamos, destruimos. Pero nosotros deberíamos de cultivar la actitud del Padre, que es una actitud amorosa, es una actitud de compasión. Dice que fue movido a misericordia. Pero la Biblia da un consejo. Si tu hermano ha pecado, si tu hermano ha caído, vosotros que sois espirituales,
restaurarles con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe por qué? Dice el pasaje: considerándote a ti mismo. Se lo repito: si tu hermano ha fallado, nosotros que somos espirituales debemos de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. En otras palabras, se lo parafraseo: si alguien peca, lo debo de restaurar con amor, con mansedumbre. Y aunque lo debo de hacer pensando en él, principalmente lo tengo que hacer pensando en mí, considerándote a ti mismo. Algunos intérpretes dicen que cuando un hermano cae, falla, y yo lo desbarato, yo le estoy dando autoridad al espíritu que lo atacó a él, le estoy dando autoridad para que me ataque a mí. Pero cuando yo restauro, yo estoy cortando para que yo no sea atacado. Cuando yo me doy cuenta de alguien que falla, siempre digo que Dios tenga misericordia de él y que tenga misericordia de mí. Hay gente que se atreve a desbaratar a gente que cayó, que falló. Yo personalmente no. Calladito me defiendo mejor. Pero si usted de lo que ha caído, usted tiene que venir al Señor reconociendo que usted ha fallado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Dios es nuestro Padre. Diga conmigo: Dios es mi Padre.